Comenzamos a las 6:43. Nos ha abandonado Leandro en la reunión. Al costado en el chat tenemos la agenda que hicimos. Hay 3 preguntas generales, ¿no?, que pueden desmembrarse de maneras distintas. La primera es si el DNU del aislamiento nos parece una decisión institucional constitucional o inconstitucional, así lisa y llanamente. Eso se puede pensar de distintas maneras. Por ejemplo, si la medida del aislamiento está en el marco de las competencias constitucionales de emergencia, ya sea del 99 o del 76, o incluso del 23, podríamos decir, como estado de sitio, o si son medidas que exceden competencias del marco previsto como emergencia. Es una forma de preguntárselo, ¿no? Otra sería si hay alguna asimilación entre las medidas del aislamiento y la definición de estado de sitio, ¿no? Porque eso excluiría inmediatamente la constitucionalidad del decreto, dado que si se asimila el estado de sitio, uno diría que debió haberse hecho a través de una declaración del estado de sitio. El ruido de alguien, estaría bueno que... la tercera pregunta sería ¿cuál sería el significado? La tercera pregunta sería ¿cuál fue el significado jurídico o político de la decisión de la Corte? Perdón, esa es la segunda pregunta. Y si contribuye o se entromete en el funcionamiento del Congreso de la Emergencia. Y acá le faltaban otras 2 preguntas que no están, ahí estamos, otras 2 preguntas más que podrían ir con eso, es cuál sería el significado jurídico-político de la decisión de la Corte, si contribuye o no a la emergencia, y si era necesaria esta decisión para validar el régimen de la emergencia sanitaria, si respeta o está torciendo el precedente en materia de competencias privativas del Congreso. Y la última pregunta es, ¿la emergencia sanitaria es un momento constitucional? Es decir, si cambió el significado de una regla de interpretación constitucional, o si tiene algo que ver con la idea de poder constituyente que discutíamos el año pasado, ¿no? Esas no es que vamos a recorrer todas esas preguntas, sino que son formas de preguntarnos distintas sobre este mismo tema. Entonces voy a hacer una propuesta breve de cómo me imaginaría yo pensarlo para ver si podemos empezar a discutir por ahí. En principio, a mí me parece que la pandemia, ¿no?, la idea de pandemia como un estado de necesidad que causa la emergencia, es un evento nuevo para el derecho constitucional. Es decir, en general las causas que históricamente autorizaron las emergencias fueron económicas o fueron institucionales, ¿no? Las institucionales son las del tipo si tenía que preservarse el Estado frente a un ataque exterior o frente a una conmoción interna, o las instituciones del Estado frente a eso. Ahora bien, la novedad del evento de pandemia como causa de una emergencia no implica necesariamente su inconstitucionalidad. O sea, a pesar de que no tenemos antecedentes equiparables a este evento, le podría perfectamente ser aplicable cualquiera de los institutos que están previstos para la excepción o para la emergencia en la Constitución, o el estado de sitio, la delegación legislativa o los decretos de necesidad y urgencia. O bien podría pensarse que las competencias que se están ejerciendo no tienen fuente constitucional, o incluso podríamos pensar que son competencias que están expresamente prohibidas por la Constitución, ¿no? Entonces, estas son, me parece, 3 formas distintas de pensar. O entra en alguno de los institutos previstos para la excepción, o se trata, o las competencias que se le adjudicó el Poder Ejecutivo son competencias que no tienen una fuente constitucional, o bien incluso estas competencias están expresamente prohibidas, porque, por ejemplo, hay quienes dicen que ponen la suma del poder público, y entonces está expresamente prohibido por una norma de la Constitución, o que es un acto del artículo 36, de esos que son insanablemente nulos, porque hacen a la Constitución. O sea, estas son como las alternativas. A mí me hace pensar que
una de las cosas que yo podría responder a la pregunta de si entra o no entra en alguna de estas tres instituciones de emergencia que tenemos, yo diría en principio que el estado de sitio no, porque el tipo de, no solo porque no fue declarado como tal por el Congreso, sino porque el tipo de emergencia para la cual estaba prevista el estado de sitio tiene que ver con una crisis por lo general institucional, ¿no? En cambio, creo que sí entraría como causa que justificara tanto una delegación legislativa, porque entra muy fácilmente en el concepto o en el estándar de emergencia pública, y sí entraría también en las razones que justificarían un decreto de necesidad y urgencia, o podría eventualmente entrar en las razones que justificarían un decreto de necesidad y urgencia, en cuanto a circunstancias extraordinarias que podrían de alguna manera problematizar la función del Congreso. Ahora, lo que pienso exactamente, más precisamente yo, es que este decreto de necesidad y urgencia en particular es un decreto que constituye una emergencia pública y por lo tanto el instituto que le corresponde es el de la delegación legislativa y no así el del decreto de necesidad y urgencia. Porque la manera en que el 99 inciso 3 regula los decretos de necesidad y urgencia, es decir, que las circunstancias extraordinarias son las que tienen que impedir la posibilidad de que las leyes sigan su curso natural, ¿no? En este caso, si la pandemia es la circunstancia extraordinaria, ¿no? No es la pandemia lo que evitó que se pueda regular la situación de emergencia a través del Congreso, sino fue la decisión del DNU la que evitó que el Congreso funcione, ¿sí? No sé si se entiende. Para ser más exacto, les voy a leer la letra del 99. El 99 dice, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Las circunstancias excepcionales, la pandemia es una circunstancia excepcional, pero ¿fue la pandemia lo que evitó que el Congreso pudiera sancionar la ley o fue el DNU el que evitó que el Congreso pudiera funcionar y entonces no funcionaba el Congreso y entonces tenemos la circunstancia excepcional de que hay una necesidad y urgencia de dictar ese DNU? ¿Se entiende? El mismo DNU crea la circunstancia excepcional para que no se pueda seguir el procedimiento de sanción de leyes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un problema, por un lado, para pensar que el DNU por sí mismo se justifica en esta línea, por decirlo así. El otro argumento que tengo para pensar que es a través del 76 y no a través del 99, inciso 3, la vía de justificación de este tipo de competencias excepcionales, es que este es más flojo, pero no es menor, que es que los DNU tienen prohibido la materia penal, ¿no? Y hoy por hoy se aplica el artículo 205 del Código Penal a las personas que se detienen violando el aislamiento, ¿no? Es verdad que el 205 es una norma penal preexistente, y es una norma penal preexistente que se completa, ¿sí?, con una disposición administrativa. Este DNU pasa a completar el 205, ¿sí?, estableciendo una orden administrativa que se viola y al violarse se aplica el Código Penal, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿uno puede a través de un DNU completar un tipo penal de esta manera? Si hay una previsión específica de que a través de DNU no se puede regular en materia penal. Vamos a ser más claros, el Código Penal nos dice en el artículo 205, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, ¿no? Entonces, la medida adoptada es la orden de aislamiento social en el DNU, ¿sí?
El DNU, el 99 inciso 3 prohíbe que por DNU se regule materia penal. ¿Sí? Lo que dicen es, nosotros no estamos regulando materia penal, nosotros estamos dando la disposición administrativa, ¿sí? La materia penal es el 205, ¿sí? Si nosotros dictáramos un 205 estaríamos regulando materia penal. Ahora, el 205 es un tipo que se compone, ¿sí?, con la disposición administrativa. No existe ahí ningún trasvasamiento hacia el área penal al componer el tipo penal a través de un DNU, no lo sé, parece que esa es una pregunta. Y el último punto que tengo, que sí es el punto más importante, para mí por lo menos, es que como entiendo que la base constitucional para este tipo de competencias excepcionales es el artículo 76, o sea, la delegación legislativa, creería yo que tal delegación legislativa nunca existió, pese a que los dos DNU que dictaron, los dos primeros DNU que dictaron aislamiento, aludieron a la ley de emergencia sanitaria. La razón es que la ley de emergencia sanitaria que se dictó en diciembre, por supuesto, cuando hablaba de emergencia sanitaria, no estaba pensando ni en el coronavirus, ni le daba facultades de este tipo al Poder Ejecutivo, le daba facultades para comprar medicamentos e insumos, ¿no? No le daba facultades para asegurar la prevención contra una pandemia como la pandemia del coronavirus. Entonces, la ley de emergencia sanitaria nunca autorizó al Poder Ejecutivo a tomar este tipo de decisiones porque ni siquiera estaba dentro de sus finalidades este tipo de problemática. Cuando el Poder Ejecutivo saca su primer decreto, amplía la emergencia sanitaria que se había establecido en esa ley de emergencia pública, y al ampliar esa emergencia sanitaria, lo que hace es básicamente ampliarse sus propias competencias. O sea, un decreto que amplía las competencias que una ley le había delegado, que se autoamplía las competencias que una ley le había delegado. Es un decreto totalmente inconstitucional. Dice, a mí me delegaron la potestad para hacer A, y yo la voy a ampliar a la potestad para hacer B. O sea, no podría ser más inconstitucional ese decreto. Obviamente, entre las facultades que le habían delegado en diciembre, no estaban las facultades que se toma a través de su propio decreto de aislamiento, y después valida el decreto de aislamiento aludiendo a su propio decreto de ampliación de la emergencia sanitaria y a la ley de emergencia pública que originariamente no le había dado ninguna de estas facultades. ¿Se entiende esto? Más o menos. ¿Sí? Entonces, la manera en que a mí me parece que hay problemas de constitucionalidad cuya dimensión me parece que pueden ser totalmente salvadas a través de la comisión bicameral que ratifique esto, pero los problemas de constitucionalidad que tiene hasta ahora tienen que ver con que no había competencias en el Ejecutivo para dictar estas medidas, porque estaba actuando, aludiendo a competencias que le había dado una ley de delegación, que en realidad no se las había dado, sino que el mismo Ejecutivo se las había autodado con un decreto anterior en donde ampliaba la emergencia sanitaria y se daba facultades para atender al coronavirus. ¿Se entiende esto? Bueno, esos son los puntos para mí problemáticos constitucionalmente de esto. No te vemos, no tenés cámara, estás sin sonido. ¿Quién quiere continuar? Che, Mari, ¿me Sí, escuchás? sí. No, sí, no, para seguir con con el punto este, digamos, eh, después hay muchos otros temas, todo lo que planteaste me parece interesante, pero para ir tomando alguno. Sí, a ver,
De los 3 puntos que planteaba, me parece, o sea, tiro yo, ahí está Leandro Bardoy, que capaz que pueda tener más idea. A mí me parece, creo que sí, que la figura del estado de sitio exageraba, o sea, no entraba dentro de la, o la situación no se coincidía con con la figura del estado de sitio, sino más con cuestiones que tienen que ver con emergencia. Me hiciste pensar lo de la verdad, si era por DNU o si o se necesitaría una delegación legislativa expresa. Pero los 3 argumentos, los 2 primeros no me parecen que por ahí que no hacen, o pueden tener flanco, digamos. El, el de la norma penal en blanco, me parece, creo que está aceptado, aunque está criticado, digamos, es un tema clásico de si es inconstitucional o no, el completar la ley penal en blanco a través de decreto. Y creo que de hecho hay varios puntos que se hacen, como la ley de drogas. Me parece que la ley de drogas, es más, ni siquiera creo que es un decreto, y creo que está validado. O sea, ¿qué se considera? Te digo porque es el ejemplo clásico. ¿Qué se considera dentro de la sustancia que se pueda castigar penalmente? Y se hace a través de me parece que es una resolución, ni siquiera un decreto. ¿Puedo? Ahí está el negro, sí, dale, dale. Sí, en materia de estupefacientes, ese es normalmente el ejemplo que se toma. Es una ley penal en blanco que se integra con un decreto, ni siquiera con un decreto, con una resolución de la Secretaría de Droga, Dependencia, Estupefacientes o Narcotráfico, va cambiando los nombres, ¿no es cierto?, conforme a la ley del Ministerio, pero básicamente lo que se hace es actualizar las sustancias psicotrópicas. Es decir, en el decreto reglamentario se establece qué es lo que se podría llegar a considerar nocivo, y eso además se complementa con una resolución. Eso está admitido en cuanto a su constitucionalidad. ¿Puede llegar a haber algún planteo del tipo problema de conocimiento, de error de prohibición que se llama en materia penal, con algún estupefaciente muy raro y que escape al conocimiento común? Pero eso son circunstancias extremas. De cualquier forma, en este caso en particular, la forma de implementarse y de aplicarse el artículo 205 no es automático. Es decir, lo que han hecho en general los fiscales federales es cuando reciben las comunicaciones por parte de las fuerzas de prevención, bueno, hay una primera notificación en cuanto a que se está violando una regla, pero es con la segunda que se tiene por configurado el tipo penal, la realización de. Es decir, que primero se pone en conocimiento que existe una reglamentación, que existe una previsión concreta y que con determinado accionar se está violentando, se está vulnerando. Entonces, a partir de ahí, ya lo que la persona tiene es el conocimiento efectivo que, si vuelve a salir a la calle, va a estar cometiendo un delito. Con esa segunda salida es que se considera que se configura el delito. Es decir, no es que automáticamente se aplica ese decreto. Sí, integra, si se quiere, el presupuesto o el supuesto de base de lo que sería la aplicación del Código Penal, pero no lo consideraría problemático en cuanto a que primero hay una notificación que se lo pone en conocimiento que esto está prohibido, y segundo, que recién es con el segundo hecho que se tiene por cometido el primer delito. No me parece algo, a ver, y ahí, si se quiere, la prohibición, digamos, nos trasladaría que ese primer decreto de prohibición, si es razonable o no. Eso lo llamaría. Yo no tengo problemas, no sé si alguien más piensa distinto, no tendría problemas en dejar este asunto, digamos, en un orden de importancia mucho menor. O sea, realmente no, sobre todo si hay
admisión de constitucionalidad de las leyes penales en blanco, ¿no? Es discutible, es complejo, quizás no sea un punto realmente vulnerable del decreto de aislamiento. Ahora, el punto para mí que es importante es, si admitido que la competencia del presidente no devino de la ley de emergencia pública, entonces, si admitimos que su competencia no devino de la ley de emergencia pública, entonces la competencia debería surgir autónomamente del 99 inciso 3, es decir, de las circunstancias que establece el 99 inciso 3. Si fuera así, existe una implementación, digamos, o por lo menos una forma muy circular y hasta paradójica de la cosa. Es como decir, por decreto cierro el Congreso y digo que este es un decreto de necesidad y urgencia porque existen circunstancias excepcionales por las cuales el Congreso no puede decidir sobre este tema. ¿Se entiende? En el mismo decreto que estoy tratando de justificar es el mismo decreto que genera, es la circunstancia excepcional que hace imposible funcionar el Congreso. Entonces, la lógica en realidad del DNU es que existe una circunstancia excepcional, que es la emergencia, que funciona como, digamos, que existe una circunstancia excepcional por la cual el Congreso no funciona y que hay una emergencia a la que tenemos que atender. ¿Cierto? Esa es la lógica. Hay una emergencia y hay circunstancias excepcionales por las cuales el Congreso no funciona o no funcionaría a tiempo. Pero en el momento en que se dicta este decreto, el Congreso estaba en pleno funcionamiento. El presidente ni siquiera envió un proyecto de ley para que le deleguen facultades frente a la emergencia o para ampliar la ley de emergencia pública para que pueda afrontar esas facultades. En lugar de eso, dicta un DNU ampliándose él mismo las facultades y dictando el aislamiento, el primer aislamiento. Y después dicta, una semana después, otro decreto. En esa semana no tuvo tiempo de mandar un proyecto de delegación o de ampliación de la ley de emergencia pública al Congreso. Esas circunstancias son circunstancias para mí problemáticas, ¿no? Sí, negro. No, sí, a ver, yo ahí el único punto que tocaría que no me parece es que lo haya cerrado, o sea, no lo cerró. Todo el resto del argumento te lo concedo y creo que prohibió que salgan de sus casas. ¿Cómo? Prohibió que salgan de sus casas, entonces. Pero él cree, pero deja, que ahí está, que mucha gente lo tomó, él dejaba fuera, ahora no me acuerdo, si dejaba fuera las autoridades superiores de los tres poderes. Igualmente él no podría haber, o sea, una aclaración que no tendría que haber hecho. Él no puede suspender el trámite del Congreso, o sea, por más emergencia que haya, ¿no? Digamos que podría ser redundante decir las autoridades, los poderes pueden circular o quedar afuera del decreto, porque eso no es una atribución que él pueda tener. Pero me parece que él lo deja fuera. Lo que sí creo, sí, a ver, es evidente que él no manda una delegación, ¿entendés? El Congreso podría haber seguido funcionando, estaba en funcionamiento, y él lo que tendría que haber hecho, o lo que se tendría que haber hecho es haberse trabajado con una delegación expresa. No me parece que, o sea, a ver, no me parece que él en el primer decreto deja las autoridades superiores. No sé si deja las autoridades expresamente, las autoridades del Ejecutivo, o deja las autoridades políticas. Igualmente me parece que, por más que no lo hubiera dejado, hola, no lo podría Lea, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Lu.
Perdón, interfiero porque busqué el decreto, el primero, ¿no? El del aislamiento, y deja exceptuado del aislamiento social a autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajadoras y trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades, que es en función de ese decreto que muchos organismos, de hecho yo estoy ahora en la caja, les pido disculpas si no se escucha muy bien, seguimos trabajando, digamos. Desde el primer momento hay muchos organismos exceptuados. Concuerdo con Lea que podría haberse entendido perfectamente exceptuado el Congreso. Podría haber, y el Congreso o la Secretaría Administrativa del Congreso, 2 días después del primer decreto, se cierra, sí. Se adhiere, ¿no? Y le da licencia a todos y se adhiere a eso. Entonces, también hay una mezcla entre la decisión del Congreso y la decisión del Senado, en principio. Pero desde una perspectiva teleológica, en el sentido, ¿cuál es la finalidad del decreto, del primer decreto en cuanto a prohibir las concentraciones de personas, en cuanto a limitar considerablemente las salidas? Que era precisamente que no se aglomeren un número importante de personas en determinado lugar. En ese momento, la forma de sesionar que tenía prevista el Congreso era en el seno de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso hubiese implicado precisamente una concentración de personas. Con el impacto que eso tenía, es decir, digamos, es cierto que es circular, que es autorreferencial la justificación, eso es real, pero también es cierto que la finalidad que se tuvo al momento de disponer el decreto era evitar la concentración de personas, y lo que evitó hacer el Congreso es esa concentración es precisamente que no se concentren personas. Que el Congreso quizás pudo haber tomado alguna otra alternativa, como es esta del funcionamiento a distancia, que incluso algunas legislaturas estaduales lo están utilizando, sí, lo pudo haber hecho. De hecho, creo que se están comenzando a dar pasos en ese sentido. Me parece que más la justificación viene por el lado de la razonabilidad y no en cuanto a la cuestión procedimental. Porque creo que es peligrosísimo el argumento de la razonabilidad en cuanto a que permitía justificar un montón de cuestiones. Pero vos iniciaste la exposición en el sentido que nada estaba previsto, convencionalmente hablando, para atender a una situación de pandemia en los términos que se ha configurado la realidad social mundial, digamos. Entonces, por ahí, si bien es autorreferencial, insisto en esa idea, lo real es que lo que se buscaba evitar era concentraciones de personas, y en ese momento el Congreso funcionaba solamente en un formato de concentración de personas. Por lo tanto, si hubiera sesionado, hubiera sido peligroso. Imagínense la posibilidad que algún senador o diputado hubiese estado enfermo. El potencial, digamos, esto es hipotético, es verdad, es contrafáctico, pero las posibilidades de contagio que se hubiesen podido llegar, que pudieron haber tenido lugar, es demasiado importante, digamos. Simplemente para pensar algo. Yo sumo 2 o 3 cosas. Una, respecto, además de esto que vos planteabas, Mariela, si el DNU o facultades legislativas delegadas, también está cuál es la situación de la comisión bicameral, que tiene un plazo para expedirse en esto, que bueno, históricamente siempre ha sido demorado y han sido convalidados, pero bueno, ahí creo que hay una punta para atender. Y por otro lado, en el caso provinciales, a la legislatura provincial, dentro de ese decreto se entiende las autoridades superiores del Estado, también a lo legislativo. Y de hecho se tomaron medidas para poder sesionar. Y de hecho también acá en Santa Fe, una de las medidas para aprobar determinadas paquetes económicos y determinadas medidas fue por la legislatura. ¿Qué quiero decir? Me parece que habría que evaluar también el sustrato de cuál es la necesidad de enviar el decreto de necesidad de urgencia. Yo ahí les mandé, hoy lo leí salteado, confieso, el fallo de la Corte,
pero en uno de los votos de Rosati dice cuál debe ser el rol de la justicia en este momento, y dice el mismo rol de siempre. Entonces, mi pregunta va también en el mismo sentido del Congreso, porque me parece que los tiempos habilitaban para darse otro tipo de estrategias, que de última el Ejecutivo podría haber enviado rápidamente un paquete de medidas y conseguir esa delegación legislativa del Congreso. Y además en este caso... O esperar un día y si el Congreso no le respondía, entonces sí hacer un decreto frente al... Totalmente, creo que había otros mecanismos, y de hecho lo podría hacer hoy. Tengo entendido que el Congreso de la Nación, los diputados no pueden presentar proyectos, que los únicos proyectos que pueden presentar son solo vinculados al tema de la emergencia. No pueden tampoco presentar otro tipo de proyectos. Tienen esa limitación, por lo menos no sé si sea un acuerdo político o qué, pero no pueden presentar proyectos de otra índole que no sea vinculado al tema de COVID. Pero bueno, nada, a mí me parecía interesante esta reflexión que hace Rosati en el voto. Yo me inclino que podría haber tenido otra medida, y que la cuestión del funcionamiento del Congreso, de hecho la legislatura acá, la sesión anterior, que sesionó el jueves pasado, sesionó de una manera presencial con las distancias del caso. O sea, se hizo en otro lugar, tomando las distancias de precauciones, y funcionó con toda normalidad, más allá de los inconvenientes administrativos, por lo que significó la cuestión, pero funcionó con normalidad a la hora de poder responder y seguir con las tareas legislativas. Nada, eso para agregar. Hay un peligroso acercamiento entre la idea de suma del poder público y un Congreso que se repliega, un presidente que no se esfuerza en el funcionamiento del Congreso, ¿no? Podría haber dicho que era uno de los servicios esenciales, podría haber intentado, por lo menos dándole unos días, con un proyecto de delegación, muchas alternativas y esas cosas, pero vivimos 40 días gobernados por 10 personas, ¿no? Frente a una crisis extraordinaria, ¿no? Esa sería como la cuestión. Y las competencias a partir de esa situación de crisis fueron competencias que son muy inéditas, incluso en el marco de la excepción para nosotros, ¿no? Por un lado, por el tipo de derechos afectados, ¿no? Que van desde el derecho al trabajo, el derecho a la circulación por el territorio, el derecho a reunión, etcétera, derechos como muy fundamentales. Por otro lado, por la dimensión de del formato en que son limitados. Yo no creo que estén limitados, están estrictamente suspendidos, digamos. La gente que no puede trabajar, no puede trabajar. La gente que no se puede ir a otra provincia, ni puede salir del país, no se puede ir a otra provincia, ni puede salir del país. Eso es superior a la idea de mera limitación, ¿no? Entonces, esta situación es una situación muy atípica, por lo menos constitucionalmente, ¿no? Y que se da desde este movimiento paradójico, por decirlo así, que es el de, creo, la misma circunstancia que justifica que yo pueda dictar por decreto cosas que no podría dictar por decreto, ¿no? De hecho, ¿no? Ahora, ¿no hubo otra salida? Probablemente, ¿no? Pero la manera en que constitucionalmente queda establecida la situación es que yo adquiero las competencias que necesito a través de crear las circunstancias que me justifican para asumir esas competencias. Hay una cosita, ¿vos querías hablarle? No, sí, a ver, y más, con el paso del tiempo y cuando uno empieza a ver cómo funcionaron en otros países y cómo han funcionado históricamente, te das cuenta que, ¿cómo poder decirte? Nos dejamos llevar un poco, ¿entendés? O bien la tradición, como vos te gusta pensar el proceso constituyente, o sea, la tradición que tenemos, la cultura que tenemos, nos guió para un lado y no para otro, ¿entendés? O el sistema político también, es para estudiarlo, pero
En Europa siguió funcionando el Congreso de una manera, bueno, tenía que ir Zapatero, de hecho, tenía que Italia siguió funcionando. Zapatero, Sánchez tenía que ir toda la semana a dar explicación a los jefes de bloque. Está bien, es un sistema parlamentario, es distinto. Pero, digamos, tenían mucho más crisis que nosotros, ¿entendés lo que te digo? O sea, el nivel de crisis y de emergencia era mayor. Eso no significa que no haya, como decís vos, que no haya sido, y me acuerdo de Peralta, o sea, no haya sido necesario que las decisiones se concentren y se aceleren en un ejecutivo, digamos, que es más eficiente por velocidad que un legislativo. Pero pensando, Lea, institucionalmente... Sí, pará, negro, ahí lo que vos decías es que cuando uno toma en cuenta el grado de los derechos que está, básicamente no tenés todavía la posibilidad de manifestarte, o sea, y no estoy transformando, no quiero, como decís vos, anécdotas políticas, pero no tenés la posibilidad, o sea, de hecho, no tenés la posibilidad de manifestarte. Pues si vos haces una manifestación vas preso, ¿me explico? Se toma una causa penal. Entonces, es cierto que el nivel de restricción que se vivió y que se vive, no es menor, no es que no es menor, es muy alto y pasa muy muy fácil, me parece. No significa que esté en contra de las medidas, ¿me explico? Sino que no hay un de los otros poderes, me parece. A esto voy en cuanto al andamiaje institucional que tenemos, ¿no? Los otros poderes muy rápidamente se corrieron de lado. O sea, yo creo que en las primeras semanas no se había podido presentar un amparo. O sea, de hecho, quizás estaban habilitados, pero ¿quién te lo recibía? ¿Entendés lo que te digo? O sea, cosa muy sencilla. A eso iba nada más. Quizás haya que explicarlo por un poco la historia constitucional que tenemos, digamos, que haya sido el grado que a través de DNU se haya podido limitar tanto y nadie haya planteado algún otro camino o alguna otra vía. Pero dentro de ese esquema institucional que plantea Leandro, y tomando en cuenta lo que dijo José, nosotros podríamos haber diseñado nuestro andamiaje de otra forma. ¿Por qué? Porque como actualmente funciona la comisión bicameral que controla los DNU, en caso de, si a los 30 días no se expidió en relación a la constitucionalidad o no de los mismos, se los considera válidos. Cuando el sentido de el sentido de la sanción de esa regla fue el contrario. Fue que si en 30 días no se expide la comisión bicameral, que el DNU caiga. Si nosotros lo hubiésemos reglamentado de esa forma, todos estos DNU hubiesen habilitado forzosamente la actividad del Parlamento para controlar de mejor manera lo que estaba haciendo el Ejecutivo. Pero nosotros estamos por un diseño institucional diferente. O sea, una práctica absolutamente diferente del Parlamento hacia lo que hace el Ejecutivo, que se exacerba, como lo acaban de decir, en contextos de emergencia. Un punto quizás relativo a los derechos, pensando en lo que decía Leandro, que es lo que dice Gargarella, ¿no? No estamos siendo conscientes de la gravedad de los derechos que se están violando. Para mí es muy difícil, yo soy investigadora de CONICET, mi derecho al trabajo no está casi nada afectado. La verdad es que las comodidades de mi derecho al hábitat hacen que no sienta que la afectación a la circulación sea tan significativa. Ahora, sabemos que en otros casos son prácticamente arrestos domiciliarios, violaciones a derechos básicos que van desde la alimentación hasta el contacto parental y la salud psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese impacto tan relativo de una medida general como esta, que no puede ser medido, ¿no? Que lo que hace es que la carga pública se distribuya, la carga pública de que entre todos prevenimos esto, se distribuya de una manera irracionalmente desigualitaria, ¿no? Entonces, sí, nos violan a todos los derechos, las restricciones
a derechos muy fundamentales, pero en algunos casos la carga pública es extrema, ¿no? Y eso es cierto, el Estado está tratando de hacer cosas para aplacar eso, pero resulta imposible con una medida como esta que puedas aplacar todos los daños que estás causando. Al pequeño comerciante, al monotributista, al profesional independiente, a los pobres que viven en condiciones de habitabilidad inhumanas, y a quienes se les pone la policía en el frente como si estuvieran en estado de arresto domiciliario, ¿no? Entonces, ese impacto relativo supone, digamos, si uno lo mira desde la idea de la carga pública, es una violación muy fuerte si uno mirara que esta medida, más allá que una restricción del derecho, es una carga pública que tenemos a los fines de sostener la salud pública, ¿sí? Esa carga pública está distribuida de una manera muy inequitativa, porque el impacto relativo de las normas... Y eso yo creo que va a ser problemático, digamos, porque en el análisis caso por caso de la constitucionalidad del decreto, eso va a empezar a aparecer, ¿no? Sería tremendo que aparezca desde las grandes empresas y que le demanden al Estado su afectación económica, ¿no? Porque eso sería descomunal, digamos, pero no sería para nada poco saludable que aparezca desde las villas y desde los pequeños comerciantes que ven devastadas sus posibilidades de subsistencia económica, ¿no? O que han sufrido condiciones inhumanas o traumáticas o hasta de tortura por tener que permanecer en sus casas de esta manera. Entonces, todo eso que está pasando no lo sabemos, pero está pasando, digamos. Y eso hace que uno piense que estas reglas, la perduración en el tiempo, además agrava aún más la situación de esa gente, ¿no? Y suma más daños, ¿no? Y suma más carga pública inequitativa en algún lugar. Si eso era previsible, si era pensado de otra manera, si esto afecta la racionalidad de la medida, no lo sé, me parece que son cosas como para pensar, ¿no? En qué medida el juicio de racionalidad de esto no se ve afectado por los niveles de inequidad en su impacto negativo. Parece que es una cosa que deberíamos pensarlo también en algún lugar. Es una consulta, o Sí. más que consulta, una pregunta, digo. Y en este caso, a nivel nacional, ¿no sería el propio Congreso el que está no cumpliendo con sus facultades? A ver, perdón que siga imbuido por la lectura del fallo, pero es un poco lo que responde el voto Rosati, diciéndole al Senado, bueno, ustedes tienen que sesionar y nosotros también, trabajar en la justicia. Entonces, ¿hasta dónde no hay también una especie de desidia y de no actuación de las facultades que le son propias al Congreso para actuar en este caso, ¿no? Porque tranquilamente, imagino yo, podría presentar un legislador un plan de trabajo y de acciones que contemplen todas estas cuestiones. O sea, la pregunta también iría, ¿cuál es la respuesta del Poder Legislativo en este caso ante las facultades que son propias para actuar, ¿no? Sí, uno podría pensar que hay corresponsabilidad institucional. O sea, una cosa interesante que decía Rosati en su tratado también era que la suma del poder público no necesariamente significa que esa suma se dé a un solo poder. Podrían estar los tres poderes funcionando y tener la suma del poder público porque nos pusieron a todos presos, ¿no? La definición de la idea de la suma del poder público podría consistir en sencillamente que los tres poderes del Estado dictaran la esclavitud de todos los argentinos, por ejemplo, ¿no? Y eso sería una forma de suma de poder público, aunque los tres poderes estuvieran... Y la otra es la clásica, que es la del traslado de las competencias de los poderes hacia uno, concentrados en uno solo de sus poderes, ¿no? Con facultades extraordinarias. Y la cuestión es que estas facultades están revestidas de
visos de juridicidad, que incluso pueden ser refrendados luego por el Congreso. La pregunta es si eso hace que dejen de ser las facultades extraordinarias que no debería delegarse ningún poder del Estado. Porque la facultad de hacer que no podamos salir de nuestras casas, no podamos trabajar, no podamos movernos en ningún lado y demás, más allá de la racionalidad que puede haber detrás de eso, racionalidad que puede ser cuestionada por su impacto desigualitario, y en algunos casos por sus impactos trágicos, ¿no? Ustedes seguro deben tener algunos casos ahí de que la gente se muere porque no te llega tenés un embarazo ectópico y no te llegó la ambulancia a tiempo y te moriste porque la ambulancia no llega porque están afectadas otras cosas, o sea, tardan 2 horas en llegar, o sea, hay muchas cosas que pasan en esta situación de crisis y que impactan a quien le toca, digamos, ¿no? Entonces, la racionalidad de la medida también puede revisarse en relación a esto, o sea, a dictar una medida de aislamiento social sin poder hacerte cargo de todos los impactos relativos que va a tener. Pero esa racionalidad, incluso si admitiéramos la racionalidad de la medida completa, digamos, en el sentido de que es lo mejor que se puede hacer en las condiciones en las que estamos, y no había otra alternativa mejor que esta, que es la racionalidad que pareciéramos que todos aceptáramos, y aunque aceptáramos que además de racional es una medida que tiene una enorme densidad democrática, porque en buena medida está funcionando mayormente porque la cumple la población, no tenemos fuerzas de seguridad capaces de controlarnos a todos, o sea, cierto que las fuerzas de seguridad están ahí controlando a algunos que violan, digamos, pero el acatamiento generalizado tiene que ver con una voluntad popular, ¿no? Entonces estamos hablando de una medida que podría ser tenida por racional, que podría ser tenida por altamente democrática, y la pregunta es si aún así no es una medida dictada dentro de competencias extraordinarias que nunca un poder del Estado debería tener. Que es un poco, me parece, lo que en algún punto sugiere Gargarella, ¿no? Si esos 40 días sin funcionamiento del Congreso y con el presidente encarcelándonos en nuestras casas, no estamos frente a una de las medidas extraordinarias que están prohibidas. Porque si lo tuviéramos, probablemente pensemos que estén mal que estén prohibidas, ¿no? Que la Constitución no se imaginó que estas medidas extraordinarias son necesarias, ¿no? Solo pensó en Rosas, pensó en los gobiernos militares, pero no pensó en las pandemias, ¿no? No sé, a ver, qué sé yo, las pandemias tampoco son un invento nuevo. No sé si no lo pensaron, ¿entendés? Por eso te digo que muchas veces, nada, son cosas que uno sucede, que en el momento a uno le hacen ruido y después uno la va pudiendo razonar. No sé, o sea, no es ni la primera epidemia, ni la más grave que ha tenido Argentina. Lejos que no ha sido ni la primera ni la peor. Lo que pasa es que a cada uno que le pasa le parece que es lo peor, digamos, pero sí es la primera vez que tenemos medidas de este calibre, digamos, medidas de restricción de derechos de este calibre. Sí, ni hablar, por eso nosotros pasamos igualmente habían existido vulneración de derechos, por eso digo que con el paso del tiempo vos vos lo ponés en otra perspectiva, porque lo que hizo Irigoyen en el 18 fue súper criticado, que los mantenía Martín García y los tenía ahí a la gente con la gripe española y los tenía en una especie de leprosario, o lo que había hecho Sarmiento, digamos, que se había borrado que se borró de la capital. Pero no sé si, o sea, por eso digo, no sé si no se había pensado. Y de hecho, tampoco estábamos, volvemos lo mismo a lo que es la razonabilidad, tampoco estábamos en el momento más grave de la crisis. ¿Me explico?
se podría haber, me parece que se podría haber tomado otro camino. Nada, yo creo que la intuición que tengo, que bueno, responde un poco a la forma que tenemos nosotros institucionalmente de reaccionar. O sea, si hemos superado, todos lo superamos a base de DNU y con escasa discusión pública, sin caer en la de Gargarela, pero con escasa discusión pública. De hecho, vos pensás que es lo que vos decís, tomando España, o sea, España el vago tenía que ir a explicar por qué tomaba las medidas, y lo hacía públicamente. Nosotros en estos momentos nos enteramos, y sin hacer análisis político, o sea, haciendo un análisis institucional, hay una especie de que hay un plan, nos enteramos a los 45 días, digamos, de que supuestamente hay una organización de cómo va a ser el proceso, ¿no? Cosa que no lo tenía nadie, lo sabe 4 o 5 personas y 4 o 5 expertos en el mejor de los casos, entonces, y no lo saben los líderes de la oposición, no lo sabe el poder, no lo sabe nadie más que ellos. ¿Me explico? Porque tendría que ser secreto. No estoy hablando de que haya un plan maquiavélico para meterlo en nuestras casas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay, evidentemente, cada país o cada comunidad reacciona institucionalmente como viene reaccionando siempre, digamos, con las herramientas con las que uno se maneja. Y se realzan las características, o podría ser una explicación, se realzan las características que nosotros venimos desarrollando en la situación de crisis, se realzan esas características en detrimento de otras. Es lo que creo. A mí también lo que sí me hace mucho ruido, constitucionalmente, sí creo que lo que vos decís son las divisiones de competencias federales de las cosas que se han tomado, ¿no? Qué sé yo, ayer Formosa cerró, o sea, hablábamos con el Ale Garro, pre-casero, digamos, pre-pacto San Nicolás. Formosa cierra la frontera, no sé si vieron esa noticia. Perdí la ciudadanía yo. ¿Cómo? Perdí la ciudadanía, no puedo volver a Formosa. No, claro, pero después estuve viendo cómo hicieron. Claro, que fue un juez federal le decía que eran inhumanas las condiciones que tenían a la gente cuando establecían la cuarentena para ingresar a la provincia. Cosa que ya una cuarentena para ingresar a una provincia es complejo, o sea, es súper complejo. Hasta con la jurisprudencia de la Corte es complejo, ¿no? Ahora, como un juez federal le dio la razón a alguien que había presentado un amparo, directamente, ¿qué hizo IFRAM? Cerró la provincia, ¿entendés? Dijo, bueno, hasta que acomodemos esto, no entra nadie. Entonces, no maltrato a nadie, pero no entra nadie. Entonces, esas cosas yo creo que son, o sea, lo que vos decís, ¿cuál es la razonabilidad de esas medidas? ¿Cuál es la competencia de una provincia? Es cerrarse. Y es muy interesante porque si las instituciones están pudiendo hacer esto es porque sienten un apoyo espectacular, popular espectacular para hacerlo, por un lado. Por otro lado, ellas han perdido su capacidad de control entre ellas, ¿no? Ni los gobernadores pueden hablar mal del presidente, ni el presidente mal del gobernador, y por supuesto el Congreso no quiere ni sesionar, ¿no? Y en ese contexto, que hay 1 o 2 jueces que se han animado a dictar algunas inconstitucionalidades, pero en general la cosa de la deferencia al Ejecutivo frente a una situación como esta, de tanto consenso social sobre las decisiones de líderes, ¿no? Hace que las instituciones realmente se vuelvan servibles en términos de diálogo, de control, de pluralidad de opiniones y qué sé yo. O sea, ahí hay algo, yo no tengo ninguna duda de que los gobernadores no deben pensar igual que el presidente, pero ningún gobernador se anima a contradecirlo públicamente, ¿no? No tengo ninguna duda de que el presidente debe estar muy disgustado con algunas medidas que han tomado los gobernadores dentro de las
competencias que les ha cedido, ¿sí? Pero de ninguna manera muestran disidencias en este momento. Es como un momento de no disidencia porque la sociedad de alguna manera está altamente consensuada. Lo que pareciera llevar a la paradoja de que una democracia de alto consenso tiene instituciones prácticamente inútiles, ¿no? Tiene como... hay algo ahí hay algo muy paradójico de cómo se está configurando ese escenario. Yo no creo que esto sea permanente, me parece que de alguna manera probablemente los políticos están esperando el momento, pero pareciera ser un momento muy lejano, porque hay un alto consenso, que pareciera ser que se va reforzando además con el tiempo, y con un discurso que por otro lado es interesante porque es el discurso de la guerra, ¿no? El discurso que justifica el estado de sitio. Estamos en guerra con el virus, y en la guerra los soldados no se pelean entre ellos ni desobedecen al jefe, ¿no? Son como cosas... entonces, por un lado uno dice hay mucha democracia y por otro lado en realidad a veces lo que siente es que más allá de un consenso popular fuerte, lo que hay es una militarización de la población, ¿no? De la cultura poblacional, en términos de estamos en una guerra, hay que defenderse, y nos defendemos entre todos, respetando las órdenes del líder, ¿no? Eso es interesante. ¿Qué tipo de democracia es esa, ¿no? ¿Qué tipo de consenso democrático es el consenso que se consigue a partir de la idea de comunidad para la guerra o a partir de la idea del miedo, como dicen algunos, ¿no? ¿En qué sentido eso es una democracia densa? Una democracia que... ¿En qué sentido eso es una democracia densa, una democracia que está sobrelegitimando el liderazgo institucional? Eso está como... Porque al principio sí había un discurso en donde uno podía ver cierto discurso de legitimación de nuestra forma de liderazgo que había tomado la decisión de priorizar salud pública por encima de intereses económicos, como está ocurriendo en otros lugares, ¿no? Ahora, eso creo como un folclore de un líder, pero el folclore del líder dentro de un estado de guerra, ¿no? Que no es lo mismo que el folclore del líder dentro de una democracia vibrante de opiniones diversas y discusión pública intensa, ¿no? Entonces, la densidad de esta democracia también le está dando, tiene esta particularidad de un consenso casi bobo en algún sentido, que lo que está haciendo es permitiendo instituciones con competencias excepcionales, ¿no? Yo creo que tenemos 10 minutos más y yo hablé mucho, no sé si alguien más quiere... A ver, esa idea tal cual como lo estás planteando nos acerca mucho más a una idea de democracia delegativa, es decir, se delega en el líder la toma de decisiones en la esperanza de que tome las decisiones correctas. Desde un punto de vista histórico, cada vez que un líder se enfrentó a una guerra, perdió las elecciones posteriores. Eso también es riesgoso acerca de cómo se construyen los consensos y qué sustentabilidad tienen hacia futuro esos consensos. El ejemplo más paradigmático en ese sentido fue lo de Churchill. Churchill gana la Segunda Guerra Mundial y pierde en 1945 las elecciones. No es que las pierde con posterioridad, el mismo 1945 las pierde. Entonces, por ahí también podría servir esta experiencia histórica, digamos, estas enseñanzas históricas acerca de cómo se va construyendo ese futuro. Pero de cualquier forma, esta práctica de los gobernadores es algo que se vio previamente, esto que hace Infran en Formosa, es algo que hicieron cientos de intendentes a lo largo y a lo ancho del país, cerrando ciudades. Es más, los intendentes dándoles órdenes a los jefes comunales o a los jefes de las policías departamentales para que cierren lugares. Es decir, ni siquiera hay, a ver, ahí hay problemas de traspasamiento de competencia de toda índole. Primero, el intendente no tiene competencia para hacer, no tiene
Sí, no tiene autoridad para cerrar una ciudad, pero tampoco tiene autoridad para darle órdenes al jefe de la policía y aún así se las daba. Y la policía se daba a eso. Y no había intermediación por parte del jefe de esa policía, que era el gobernador. Es decir, es una sumatoria de excepcionalidad y de irregularidad que es, no sé, es llamativo. Supongo que la única explicación posible es como lo viene esbozando Leandro, en el sentido, nosotros tenemos una práctica de en determinado momento colocarnos atrás del líder y esperar que tome las mejores decisiones. Por cómo funcionamos como país, evidentemente esto no han sido las mejores decisiones posibles porque no somos Suiza, pero bueno, la realidad es que esa ha sido nuestra práctica institucional y nuestra práctica democrática incluso. Perdón, José. No, terminá, Leandro, No, agrego 3 cosas. Una anecdótica que mencionaste vos, Leandro. En Tucumán sucedió esto de un diputado infectando a otro. El hijo de Uzi tenía el virus, fue a la sesión y hay un par de empleados y otros legisladores que se contagiaron el coronavirus. Eso por un lado. Después retomo porque cuando intervino Mariela yo comparto, me parece que hay una cuestión del discurso belicista que contribuye a la construcción de este estado de excepción y sumado a la popularidad de las encuestas, vos compartías una nota, Mariela, en el grupo que va en ese sentido. Ahora, yo vuelvo a mandar ahí en el grupo un párrafo del fallo. ¿Qué es más excepcional, un estado de guerra o una pandemia? Porque me parece que estamos en el caso de una pandemia, pero que se puede circular todavía y algunas partes, instituciones funcionan. Si bien es un antecedente bastante viejo el que cita, de 1880, pero lo que se hace en un estado excepcionalísimo ahí, que es básicamente la fuerza, sacar a los 3 poderes para que funcione en otro lugar. Entonces, la pregunta que también me haría es, ¿qué es más excepcional? ¿Una situación de guerra o una cuestión en este caso de pandemia, pero que permite, con ciertos cuidados, seguir circulando? Y por eso creo que algunas instituciones fundamentales del Estado deberían estar en funciones. Y por último, un ejemplo de un país acá hermano, entiendo que no estamos en esa misma situación, pero lo hemos escuchado a Bolsonaro planteando con el ejército querer cerrar el Poder Judicial y la Corte y el Congreso de Brasil, con lo cual las tentaciones autoritarias de querer hacer ese tipo de cosas están. Creo que en nuestro país no veo condiciones objetivas de que eso suceda, pero me parece que también en varias de estas cosas hay que señalarlo, porque justamente creo que lo que entendemos, o por lo menos lo que uno entiende del derecho, es cómo estas cosas se señalen para no dejar que algunas cosas puedan suceder. Digo, no creo que haya una idea comunicativa detrás de todo esto, pero algunas dinámicas del ejercicio del poder en nuestro país siempre han terminado consolidando algunas cuestiones que, bueno, en el largo plazo terminan siendo riesgosas para la democracia. Una pregunta, porque los dos parecen sugerir algo interesante. ¿Existiría la posibilidad de pensar una excepcionalidad no delegativa? En donde la democracia siga funcionando, pero no se transforme digamos, hay una correlación necesaria entre la excepcionalidad y el aumento de una democracia estrictamente delegativa, o la disminución de otras formas de democracia más activas, más deliberativas, más ricas. Hay una correlación necesaria ahí, porque si no quizás estamos imputando a las competencias extraordinarias que ha tenido que tomar, o que se ha tomado en el gobierno ahora, le estamos imputando a eso un problema que es un problema de la excepcionalidad, digamos. Hay otro discurso que el belicista para la excepcionalidad, porque ahí hay una cosa muy fuerte, porque si la respuesta fuera no, el Congreso no tiene nada que hacer. Necesitamos al Ejecutivo y no necesitamos a nadie más, ni a los jueces ni al Congreso. Ahora, si la respuesta fuera sí, es posible pensar estados de excepción en donde la democracia continúe funcionando en algunos
y quizás este sea uno de esos estados de excepción, digamos. Quizás porque el enemigo no somos nosotros, la conmoción interna no deviene de nada, de nada que nos separe comunitariamente, ¿no? O sea, si bien tenemos distanciamiento social, hay un sentido de comunidad más fuerte, ¿no? Y en este escenario, sin embargo, no consideramos que el Congreso es un servicio esencial, fuerte, digamos. O sea, ¿cómo se toma esa decisión de transformarnos en tan delegativos en una particular excepción en la cual hay menos razones para limitar, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de deliberación, etcétera, etcétera? Nada de lo que hagamos deliberando nosotros o reuniéndonos por Zoom puede afectar o poner en peligro las decisiones ejecutivas. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, hasta cuando íbamos a empezar esta conversación, yo tenía algún miedito de decir que vamos a discutir la constitucionalidad de esto cuando estamos en semejante situación, ¿no? Y lo pensamos cada vez que vamos a articular algún tipo de reflexión crítica sobre las decisiones que se están tomando. Que me parece que hay algo ahí, hay una presuposición de que solo el discurso bélico puede acompañarnos en la excepcionalidad. Y eso es estrictamente delegativo y antirreflexivo y antideliberativo, ¿no? Estamos en hora, así que podríamos cerrar acá, si les parece, si tienen alguna cosa, no sé, Luciana, que no te hemos escuchado nada, Cristian tampoco, si tienen algo que quieran contar, o Esteban. Si no, podemos cerrar acá y planeamos reunirnos en un par de semanas de nuevo. ¿Quieren? Yo subo la grabación ahora al YouTube para que tengamos acceso. ¿Okay? Bárbaro. Bueno, un beso a todos. Saludos, que anden bien. Adiós, chao, chao. Chao, chao. Besos, chao, gracias. Muchas gracias por invitarme. Chao, chao.